Una caballera llamada Aisha-san, con el rostro marcado por la urgencia, presionó a la recepcionista del gremio por información sobre un poderoso mago con una túnica negra. La recepcionista, junto con el compañero de Aisha, negó con calma tener conocimiento de tal persona, sugiriendo que Aisha debía estar equivocada. Sin que Aisha lo supiera, el mismo héroe que buscaba estaba de pie justo a su lado. El alboroto causado por las persistentes preguntas de Aisha atrajo la atención de otros aventureros dispersos por el salón del gremio. Su compañero, avergonzado por la escena, se disculpó profusamente por la interrupción. Mientras tanto, dos aventureros masculinos en una mesa cercana discutían el alboroto, notando que sonaba como si un poderoso monstruo hubiera aparecido y le hubiera dado problemas a alguien. Justo en ese momento, dos miembros del renombrado grupo Chalk Blade, un formidable guerrero y un hábil mago, entraron al gremio luciendo desaliñados y claramente habiendo pasado por un encuentro difícil. Los murmullos continuaron esparciéndose sobre un misterioso mago que había aparecido, derrotando monstruos aparentemente solo por diversión y luego desapareciendo antes de que alguien pudiera averiguarlo como yo. Dos aventureros masculinos, que aún discutían los rumores, encontraron las historias del misterioso mago casi increíbles. Sin embargo, concedieron que si las historias eran ciertas, esta figura enigmática había salvado las vidas de los miembros de Chalk Blade. Momentos después, las dos mujeres de Chalk Blade, ahora luciendo atractivas, se acercaron a alguien, ofreciendo su profunda gratitud por salvar sus vidas, insinuando una forma de agradecimiento más íntima. Los aventureros masculinos miraban con expresiones envidiosas, mientras el protagonista Higashi luchaba por suprimir una explosión de risa. Le resultaba imposible mantener una expresión seria. A pesar de que los aventureros masculinos cuestionaban si se había reído de ellos, rápidamente lo negó, insistiendo en que nunca se atrevería. Él era Higgyamai, el mismo sujeto de su discusión. Hiyama Turi sonrió con ironía, disfrutando del hecho de ser el misterioso mago del que todos hablaban. Sintió una profunda alegría al haber sido reencarnado en este mundo, especialmente porque le permitía destacar mientras permanecía anónimo, deliciándose con los rumores sobre sus secretos actos. Reflexionó sobre su deseo de toda la vida de ser un héroe, pero uno que actuara en secreto, un marcado contraste con el papel de protagonista público que alguna vez había imaginado para sí mismo. Había vivido una vida honesta y segura durante 25 años. Sin embargo, nunca había poseído verdadera confianza. Pero entonces, su atención se centró en un niño que corría hacia la calle, una pelota de fútbol rodando delante de él. Gritó una advertencia desesperada. A medida que el camión se acercaba, se lanzó instintivamente hacia adelante, empujando al niño fuera del camino del peligro. Momentos después, un desorientado Gashiyama se encontró en un espacio brillante y desconocido. Fue recibido por una mujer alegre que se presentó como algo parecido a una diosa y le dio la bienvenida al más allá. Solo pudo balbucear en confusión. Ella rápidamente fue al grano, disculpándose por su confusión y explicando que él y Shiui había muerto mientras salvaba a un niño. Reaccionó con un shock silencioso, aún aturdido. Inmediatamente cuestionó el destino del niño. La mujer, sin embargo, sugirió juguetonamente que debía estar deprimido, instándolo a escuchar. Su ansiedad era evidente, insistió de nuevo exigiendo saber si el niño estaba a salvo y sano. Ella le aseguró, confirmando que el niño ni siquiera había recibido un rasguño. Una ola de alivio lo inundó y se divertía pensando en cómo podría haber sobrevivido. Luego imaginó la satisfacción de ser un héroe secreto, un don nadie cuyo acto heroico sería transmitido sin revelar su identidad. La mujer divertida notó su profunda inmersión en una fantasía, pero luego aclaró que no se estaba burlando de él, afirmando que ser un héroe secreto era el sueño de todos, y pensaba muy bien de sus acciones. Él se sonrojó diciéndole que no se riera de él. Sin embargo, su tono cambió al revelar una verdad sorprendente. Según los registros del destino, el niño que había salvado estaba destinado a morir y no debería haber intervenido. A pesar de su declaración anterior, luego reconoció que contra todo pronóstico había cambiado el destino y salvado al niño, declarando que sus acciones eran realmente asombrosas. Debido a que había desafiado el destino, anunció que recibiría una recompensa. Ella cumpliría su pequeño deseo. Sin embargo, él cuestionó cuánto tiempo pensaba seguir burlándose de él, su mente ya divagando hacia las implicaciones de cumplir su sueño. Entonces ella le guiñó un ojo, colocando un dedo en sus labios, y preguntó si estaría interesado en ser reencarnado en otro mundo, revelando que esto era precisamente de lo que quería hablar.
Tras su proposición apareció un cuadro narrativo indicando su nombre y edad, Higasha Matui, 25 años, y así comenzó su nueva aventura. Momentos después, la transición completa, se encontró en un bosque exuberante y desconocido con la luz del sol filtrándose a través de los árboles. Se dio cuenta con sorpresa de que realmente había sido reencarnado en otro mundo. Mientras examinaba su nuevo entorno ahora vestido con un atuendo aventurero y atractivo, evaluó la situación. Había recibido varios regalos de despedida, incluyendo espadas, libros de texto y una poción curativa. También descubrió una túnica y se dio cuenta de que poseía un conjunto completo de conocimientos básicos de este nuevo mundo y la habilidad de leer y escribir su idioma, incluyendo un manual de esgrima. Más allá de los regalos iniciales, recordó la promesa de habilidades especiales. La entidad divina había explicado que recibiría 3 habilidades trampa aleatorias. La primera de las cuales era un talento para la esgrima, medio, lo que significaba que podría convertirse en un espadachín por encima del promedio con esfuerzo dedicado. Su exploración de estos nuevos poderes continuó. Mientras experimentaba, intentó conjurar agua solo para recibir arena en los ojos, luego fuego, que logró producir con una exclamación de sorpresa. La evaluación de la entidad divina sobre su magia elemental fue menos que alentadora. Pronto aprendió que esta segunda habilidad era un talento para la magia elemental basura. Una etiqueta contundente a pesar de su increíble potencial. Con sus talentos elementales evaluados, la entidad divina pasó a su último y más enigmático regalo: magia dimensional definitiva. Ella explicó que era tan simple que incluso un mono podría entenderlo. Sin embargo, también era magia antigua con apenas registros restantes. Consideró la paradoja de esta magia definitiva, cuestionando cómo algo tan simple podría ser entendido por un mono y, sin embargo, ser antiguo y casi olvidado a diferencia de la magia elemental básica. A pesar de su confusión inicial, comenzó a experimentar con la magia dimensional. Demostró el hechizo de expansión usando una mochila normal, explicando que podía apuntar al espacio interior, haciéndolo expandirse. Consideró otra aplicación de su magia dimensional, la teletransportación. Después de que su intento anterior de expansión se sintiera algo tosco, decidió encontrar un lugar adecuado para probar esta nueva habilidad, identificando una lejana formación rocosa como su objetivo. Reflexionó que este poder podría funcionar esencialmente como un bolsillo de 4ª dimensión, permitiéndole moverse instantáneamente a cualquier lugar que deseara. Con una mirada concentrada y la mano extendida, declaró su intención de teletransportarse a cualquier lugar que pudiera ver o que hubiera visitado anteriormente. En un instante desapareció de su posición original, reapareciendo precisamente en la lejana formación rocosa. Se maravilló de la transición sin problemas, dándose cuenta de que podía teletransportarse inmediatamente a cualquier lugar deseado. Se encontraba en la cima del afloramiento rocoso, contemplando el vasto paisaje indómito que se extendía ante él, un mundo rebosante de belleza natural y posibilidades desconocidas. Apenas podía creer su suerte, reflexionando sobre el hecho de que ahora era libre de vivir como quisiera en este nuevo mundo. Cerró el puño. Una oleada de determinación lo llenó al considerar el potencial si realmente pudiera dominar sus nuevas habilidades. Una sonrisa traviesa se extendió por su rostro mientras una idea se solidificaba. Podía aprovechar sus poderes para convertirse en un mago misterioso, destacando mientras mantenía su anonimato. Abrumado por la emoción, levantó los brazos al aire, declarando su necesidad de reunir todo tipo de información. Su objetivo inmediato era encontrar un pueblo y comenzar su exploración de este nuevo mundo. Mientras viajaba, vio un alboroto a lo lejos. Entrecerrando los ojos, trató de discernir las figuras, preguntándose si eran lugareños atacados por un lagarto gigante. La distancia dificultaba ver con claridad. Una amplia sonrisa de complicidad se extendió por su rostro. Reconoció la escena: un mundo de fantasía completo con monstruos, espadas y magia. Se dio cuenta de que esta era la situación perfecta, similar a un evento tutorial en un juego. Para comenzar su aventura, la escena cambió a la batalla misma, revelando un lagarto gigante, su boca abierta, respirando fuego sobre un grupo de aventureros. Uno de los aventureros, una maga, yacía herida en el suelo, lamentando su mala suerte y negligencia. Ella expresó que si no fuera por la magia dimensional de Marín, algunos de ellos podrían haber muerto, destacando el peligro inesperado que habían encontrado. La feroz batalla continuaba, y la guerrera Lily Tan, con la lanza en mano, declaró desafiante que tomaría la retaguardia, negándose a dejar que su compañera interfiriera. Su compañera Aisha, con el brazo ya herido, suplicó por una retirada, insistiendo en que era su deber como líder protegerlas. Mientras tanto, la maga Saran, observando el intercambio desesperado,
cuestionó si Lilian podría realmente luchar con tal desventaja. A pesar de las protestas de Aisha, Lilitan, con una feroz sonrisa, le hizo prometer que sobreviviría, luego le ordenó que escapara con Saran. Además, instruyó que Merin ya estaba asegurando su camino, garantizando su retirada. Con sus compañeras retirándose, Lilitan dirigió toda su atención al monstruoso lagarto gigante, agarrando su formidable lanza conocida como cazadora de dragones. Desafió a la bestia a enfrentarse a ella. Sus ojos ardían con determinación. Lilitan declaró su intención de cazar a la criatura, una escalofriante promesa que envió una ola de shock a través de la Aisha en retirada. Se lanzó a un feroz asalto su lanza golpeando al lagarto gigante con inmensa fuerza. A pesar del poderoso golpe, Lilitan frunció el ceño reconociendo la formidable resistencia de la criatura. Sin desanimarse, continuó su ataque, apuntando a los ojos vulnerables de la criatura. Aisha, presenciando la desesperada lucha, gritó el nombre de Lilithín con angustia mientras la guerrera continuaba su asalto implacable. El gigantesco lagarto contraatacó con un ataque devastador, enviando a Lilitan volando hacia atrás en una lluvia de escombros, su cuerpo impactando contra el suelo con brutal fuerza. Aisha observó con horror cómo Lilitan era derribada, gritando su nombre en desesperación. El gigantesco lagarto rugió en triunfo, su victoria aparentemente asegurada, mientras Aisha, dándose cuenta de la gravedad de la situación, sabía que tenía que actuar. A pesar de su determinación, Aisha sintió una ola de impotencia inundarla. Su brazo herido y la espada hacían que cualquier acción efectiva pareciera imposible. Desde el suelo, Lilitan, apenas consciente, le instó a que huyera. La escena era sombría. Men yacía inconsciente y gravemente herido mientras Saran se apoyaba contra un árbol también herido e incapaz de moverse. Lilitan, sangrando profusamente por la boca, utilizó su último aliento para implorarles que se salvaran y se apresuraran a huir. La guerrera Lilitan, a pesar de sus heridas, se resolvió a luchar, declarando su intención de asegurar la supervivencia de su compañera. Su mano manchada de sangre agarró su espada con fuerza, un voto silencioso de sacrificio. Se mantuvo firme, afirmando su identidad como la líder de Chokeblade y noble de la Casa Garden. Su determinación era inquebrantable. No permitiría que sus amigos fueran dañados, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Mientras se preparaba para el sacrificio definitivo, el gigantesco lagarto reunió su mana preparando un devastador ataque de aliento de dragón. Los ojos de Lilitan se agrandaron de horror, dándose cuenta del inmenso poder del ataque inminente. Sin embargo, desafiante, prometió que no tocaría a sus preciosos amigos. Con un grito desesperado desató su propio hechizo. Aislamiento, creando una barrera de luz para proteger a sus aliados de la inminente destrucción. Justo cuando el aliento de dragón estaba a punto de golpear, una figura misteriosa en una túnica negra apareció extendiendo una mano. Comentó casualmente que sería problemático si Lilitan moría, dejándola atónita y cuestionando su identidad. Lilitan, aún aturdida por la repentina intervención, miró con incredulidad, preguntándose quién era el hombre y qué acababa de suceder. La figura en la túnica Higashi reflexionó si su entrada había sido demasiado discreta. Consideró la hazaña imposible que acababa de lograr bloqueando un ataque de aliento de dragón con una sola mano, cuestionándose cómo era posible tal cosa para una sola persona. El gigantesco lagarto gruñó de manera amenazante aún presente, mientras Lilitan, recuperando algo de compostura, preguntó con duda al misterioso mago qué había hecho. Él simplemente se ofreció a explicar. De repente, el gigantesco lagarto se lanzó de nuevo, sus enormes mandíbulas snapping hacia ellos. Lilitan gritó una advertencia, pero Turi, con un suspiro de exasperación, extendió su mano, preparándose para contrarrestar el ataque. Murmuró que la escena iba bien hasta que el lagarto lo arruinó con una sonrisa confiada. Sin esfuerzo atrapó la mandíbula de la monstruosa criatura manteniéndola firmemente en su lugar. Advirtió al lagarto crecido que no interfiriera con su estilo. Se puso frente a la guerrera herida Lilitan, que lo miraba hacia arriba, aturdida y ensangrentada. Luchaba por comprender su repentina aparición y su inmenso poder, cuestionando su identidad mientras sus compañeros, Saran y Wynne, yacían heridos cerca. Lilitan, aún aturdida por el encuentro, sintió una extraña familiaridad con su mana. Evocó un sentido de nostalgia agitando una leve y desconcertante sensación de que había olvidado algo crucial. Descartó sus preguntas por el momento, ofreciéndole en su lugar una poción de salud. Luego inquirió si era una aventurera de otro pueblo, a lo que ella respondió con gratitud por el rescate. Él simplemente le dijo que no se preocupara por eso. Ella jadeó reconociendo la poción como un objeto valioso y expresó su incredulidad de que él se lo diera.
Llenándose de alegría, le agradeció profusamente, ansiosa por usarla para ayudar a sus amigos heridos. Él reiteró que no debía preocuparse por el reembolso. Explicó que sus esfuerzos por contener a la bestia fueron cruciales, permitiéndole llegar a tiempo. La instó a que revisara a sus amigos, desestimando sus intentos de agradecerle más. Ella dudó queriendo recompensarlo, pero finalmente aceptó sus palabras por el momento. Mientras se preparaba para partir, una sonrisa triunfante se dibujó en sus labios. Internamente, se deleitaba en el éxito de su entrada dramática, cumpliendo su sueño de ser un héroe misterioso que aparece en tiempos de crisis. Manteniendo su identidad en secreto, no tenía necesidad de agradecimientos, reflexionó mientras Lily Tan, ahora recuperada, atendía a su compañero herido, Saran, que aún estaba sentado contra el árbol. Lily Tan confirmó que Saran estaba bien, agradecida por los efectos de la poción, con un último pensamiento de difundir rumores sobre su hazaña heroica por todas partes. Pronunció la palabra teletransportar y desapareció del bosque, dejando a los aventureros en su recuperación. De vuelta en la bulliciosa guilda de aventureros, los susurros ya habían comenzado a circular. Los aventureros discutían sobre el misterioso mago que había derrotado en solitario a un monstruo que ni siquiera el renombrado Chalk Blade Party pudo manejar, preguntándose quién podría ser. Mientras tanto, Higashituri, ahora en ropa de civil, sonrió mientras la recepcionista de la guilda lo registraba oficialmente como un aventurero novato. Él reconoció alegremente el registro. Luego escuchó a otros aventureros discutir sobre los mismos rumores que él había orquestado. Una amplia sonrisa se extendía por su rostro. Ella se sorprendió cuando la recepcionista, con una expresión llena de preocupación, explicó que todo el país estaba en un alboroto, no solo la guilda. Es probable que las partidas de búsqueda recorrieran la tierra en busca del héroe misterioso. Él simplemente había pensado que la gente estaría encantada con la aparición de un héroe. Ella continuó, enfatizando la gravedad de la situación. El héroe había derrotado a un dragón legendario, una hazaña tan inmensa que ni siquiera el renombrado Chalk Blade Party había podido igualarla. Sus ojos se abrieron de horror mientras las palabras de la recepcionista calaban en él. ¿Un dragón legendario? Realmente había creído que solo era un lagarto gigante. La revelación fue suficiente para darle un dolor de cabeza, pero el hecho de que nadie supiera quién era y que lo hubiera logrado solo aumentaba su creciente temor. Aún aturdido por la revelación, preguntó si el Chalk Blade Party era realmente tan increíble como ella afirmaba. La recepcionista, ansiosa por compartir, le aseguró que no eran simplemente increíbles y se ofreció a contarle todo sobre ellos. Comenzó a elaborar, describiendo a Lily Tan, la poderosa lanza, una ex mercenaria conocida por su fuerza monstruosa. Luego habló de Marín la bruja, una archimaga capaz de manejar 3 elementos. Su explicación continuó con Bulune, la hada del fuego, la miembro más joven y aprendiz de la bruja seguida de Saran, la cazadora de bestias, la exploradora y maestra de operaciones encubiertas. Finalmente presentó a su líder, Aisha Garden, la princesa cortadora, una espadachina genio. Explicó que 2 miembros de Chalk Blade tenían el rango más alto de aventureros de 6 estrellas, lo que los convertía en el grupo más fuerte no solo en Boris, sino en todo el país de Grey Isle. Luego le preguntó a Turi si ahora entendía el verdadero poder de Chalk Blade. Él solo pudo gestionar una semana. La recepcionista, al notar su repentina silencio y pálido rostro, le llamó la atención. Él admitió internamente que le encantaba la atención, pero esto era mucho más de lo que había esperado, aterrorizándolo. Solo había querido algunos rumores para disfrutar, pero esto estaba en otra escala completamente diferente. Había salvado a personas tan increíbles. Se dio cuenta, preguntándose por qué tenía que empezar con el pináculo del heroísmo, abrumado por las implicaciones. Ti se agarró la cabeza, lamentando que todo lo que había querido era una vida tranquila y relajante en otro mundo. Se desesperó, preguntándose qué demonios se suponía que debía hacer ahora mientras luchaba con su tumulto interno. La recepcionista, aún preocupada, le preguntó si estaba bien, notando su pálido rostro. Ti, forzando una amplia y inquietante sonrisa, desestimó su preocupación, afirmando que no había necesidad de preocuparse, aunque sus palabras sobre estar en desesperación por el resto de su vida claramente no coincidían con su forzada alegría. Saran expresó su descontento porque el misterioso mago se había ido sin que tuvieran la oportunidad de agradecerle adecuadamente. Lily Tan, de pie a su lado, confirmó su intención de buscarlo activamente. Saran, con su determinación endureciéndose, declaró su intención de usar cualquier medio necesario para localizar a su rescatador, enfatizando la absoluta necesidad de encontrarlo. Lily Tan,
Observando la intensidad de su amiga, sugirió juguetonamente que Saran podría estar considerando pasar una noche con él como un gesto de gratitud, lo que hizo que Saran se sonrojara y negara la implicación. El maestro del gremio Cebras. Un hombre severo se dirigió a Aisha y a otra aventurera en su oficina, exigiendo su atención. Habló de dragones describiéndolos como los más peligrosos de todos los monstruos, criaturas de cuentos de hadas que requerirían un equipo completo de aventureros de 6 estrellas para una pelea igualada. El maestro del gremio, Cebras, admitió que solo había leído sobre tales seres en libros y que nunca en todos sus años como maestro del gremio de la sucursal de Boris había oído hablar de un solo mago que hubiera derrotado a uno. Aisha Garden, líder de Chalkblade, juró por su nombre que el relato de la hazaña del mago era completamente cierto. Cebras, aunque no dudando de su honestidad, la presionó para que revelara la identidad de este misterioso mago si su historia era cierta. Expresó grave preocupación, afirmando que mientras un aliado de tal poder sería bienvenido un enemigo, representaría una emergencia nacional. Aisha, recordando las palabras anteriores del misterioso mago Higashi sobre revisar a sus amigos en lugar de agradecerle, admitió que no conocía su verdadera identidad. A pesar de la incertidumbre, sentía que no era una mala persona. 2 semanas después, en lo profundo del ominoso bosque de no retorno, una manada de goblins y formidables colmillos de Rampage merodeaban sus gruñidos resonando a través de los árboles. Shigashituri, ahora vestido con su túnica de mago oscuro, observaba a los monstruos con una sonrisa confiada. Notó que los goblins eran perfectos para su misión de gremio. Con los colmillos de Rampage sirviendo como un bono, declaró su intención de usarlos para probar sus habilidades. Mientras los monstruos cargaban hacia adelante, Higashi extendió su mano con una sonrisa decidida en su rostro y desató un poderoso hechizo, invocando aislamiento. Se encontraba en medio del caos del bosque de no retorno, rodeado de goblins cargando y colmillos enloquecidos. Con una mirada concentrada, comenzó a desplegar múltiples barreras de aislamiento invisibles, observando su velocidad de despliegue, alcance y fuerza, encontrándolas todas excelentes. Las barreras luego se activaron, desatando un devastador hechizo de corte que atravesó la horda monstruosa con brutal eficiencia. Ofreció un agradecimiento irónico a las criaturas que caían reconociéndolas como sus compañeros de práctica. A medida que el polvo se asentaba, examinó la escena, dándose cuenta en silencio de que este hechizo, capaz de cortar cualquier espacio que apuntara, era realmente una habilidad tramposa. Más tarde, en un momento de reflexión, consideró su progreso. Entendió que cuanto más complejas se volvían las coordenadas o más oponentes se enfrentaba, más necesitaría estudiar y practicar. Sabía que no podía simplemente confiar en su talento innato si realmente deseaba convertirse en el más fuerte. Algún tiempo después, llegó a la sucursal Boris del gremio de aventureros llevando el cadáver de un Fong enloquecido sobre su hombro y una bolsa de orejas de goblin. Se acercó al mostrador pidiendo a la recepcionista Elise que confirmara la finalización de su misión. Ella lo saludó cálidamente y él anticipó que querría conocerlo como era costumbre. Elise, la recepcionista de la sucursal Boris, confirmó que su misión estaba completa y le agradeció por su arduo trabajo. Su expresión era amigable y apreciativa. Él ofreció su agradecimiento a cambio, y ella le presentó su recompensa. Habían pasado 2 semanas desde que fue reencarnado en este mundo, un período durante el cual había hecho un progreso notable. Elise luego comentó sobre su desempeño excepcional, señalando que lo estaba haciendo muy bien y había estado completando misiones del gremio, viviendo una vida inesperadamente libre de preocupaciones. Parecía ligeramente sorprendido por su observación. Ella continuó, exclamando que ya era un aventurero de 2 estrellas, a pesar de haberse registrado solo unos días antes. Él respondió con un modesto «Oh, gracias», una sonrisa complacida adornando su rostro. Mientras Elise llamaba su atención hacia otra aventura en el pasillo, él reflexionó internamente que realmente necesitaba convertirse en un aventurero de 3 estrellas pronto para asegurar su sustento, aunque reconoció que tal avance no ocurriría de la noche a la mañana. Se encontraba en el mostrador del gremio mientras 2 aventureros cercanos se burlaban abiertamente de él, llamándolo viejo y un viejo novato cuyo propósito en la vida era permanecer como un aventurero de 2 estrellas. Elise, la recepcionista, intervino rápidamente diciéndoles que cortaran que su comportamiento era grosero. El aventurero rubio simplemente se rió comentando que Ti era exactamente como se rumoraba.
Él ofreció una risa incómoda mientras el aventurero rubio continuaba con sus burlas, insistiendo en que era la verdad que uno podía convertirse en aventurero a los 15, haciendo de Tur un abuelo a los 25. Luego se dirigió directamente a Turi preguntándole si no era de hecho un viejo novato. Él declaró con calma que estaba bien, aunque realmente no entendía por qué lo acosaban cada vez. Elise, aún preocupada, le instó a no dejar que sus palabras le afectaran. Luego explicó que los otros aventureros simplemente estaban asustados e inseguros, temiendo que Ti, el recién llegado, pudiera pronto superarlos en rango y habilidad. Se dio cuenta de que sus palabras significaban que estaba atrayendo atención no deseada. Elise luego señaló el cadáver de un Fong enloquecido, señalando que incluso los aventureros de 3 estrellas suelen tener problemas con uno, pero él lo había derrotado con sorprendente facilidad. Elise aclaró que no iría tan lejos como para decir que la atención era no deseada, pero él se preguntó internamente si se había dejado llevar un poco. Maldijo sus propias acciones, dándose cuenta de que solo había cazado al Rampage Fong porque valía más que los goblins. Elise continuó, explicando que si hubiera derribado más de un Rampage Fong por su cuenta, la gente realmente comenzaría a hacer un escándalo. Su mente retrocedió a su reciente uso del hechizo Sever despachando sin esfuerzo a múltiples goblins. Una gota de sudor le recorrió la sien al darse cuenta de la gravedad de su situación. Necesitaba pensar más cuidadosamente sobre cómo actuaba de ahora en adelante, o podría muy bien rendirse a actuar como el misterioso mago en secreto. Sintió una ola de alivio, agradecido de no haberse puesto codicioso y haber tomado solo un Fong enloquecido. Elise notó la repentina angustia y preguntó si algo estaba mal. Él rápidamente desestimó su preocupación afirmando que solo estaba pensando en su vida, aunque su corazón se había detenido repentinamente en pánico. Mientras tanto, otra aventurera que lo observaba desde una mesa cercana pensó que su reacción no estaba bien, pero reconoció que tales cosas suceden con bastante frecuencia. La aventurera, aún sosteniendo su jarra, reflexionó sobre el término viejo novato y se preguntó si había alguna forma de que pudiera estar conectado con el misterioso mago. Un cartel de búsqueda exhibido prominentemente solicitaba información sobre el misterioso mago. La descripción mencionaba cabello negro y una túnica negra, sugiriendo fuertemente que el individuo era masculino y urgía a contactar con el gremio o con la hoja de tiza. Higashi Matsui abrió los ojos con alarma, una gota de sudor trazando su sien. El cartel era una amenaza directa a su cuidadosamente guardada identidad secreta. Vagó por un bullicioso mercado, intentando mezclarse, pero su monólogo interno traicionaba su ansiedad. Sabía que necesitaba ser más cuidadoso. De repente un comerciante lo llamó intentando venderle una lámpara mágica hecha de un huracán, un metal que afirmaba ser de alta pureza y duradero, para reconsiderar la oferta, reconociendo que aunque podría usar magia de fuego para luz, una lámpara mágica era una opción. El comerciante, ansioso por hacer una venta, rápidamente ofreció un precio más barato, pero una voz desde atrás advirtió a Ti que se detuviera. Justo entonces, una joven con un adorno de flores en el cabello dio un paso adelante, revelando que el huracán que el comerciante estaba vendiendo era de terrible calidad y lleno de impurezas. Ti, sorprendido por su repentina aparición, preguntó quién era. Ella simplemente declaró que era una maga. La maga aseguró a Ti que estaba bien, explicando que simplemente había notado el engaño y se sintió obligada a informarle. El comerciante, dándose cuenta de que su esquema había sido expuesto rápidamente, le agradeció y huyó. Después de que el comerciante se marchó, Ti se dio cuenta de que no se habían presentado adecuadamente. Se presentó alegremente como Turi, y ella respondió con su nombre, Mirin, ofreciendo un igualmente cortés. Luego preguntó si había algo que pudiera hacer para agradecerle por su ayuda, quizás invitándola a una comida. Mientras hablaba, una sensación de familiaridad lo invadió, haciéndole preguntarse si había escuchado el nombre Marín en algún lugar antes. Marín, con un ligero rubor, aceptó su oferta, afirmando que algunos bocadillos baratos serían suficientes como pago por su consejo. Tu, aliviado, dio un pulgar hacia arriba, aceptando que era un precio justo. Pronto se encontraron en una panadería, Turi gesticulando hacia la variedad de pasteles y preguntando a Mirin cuál deseaba. Ella se plantó frente al mostrador de la panadería, su mirada fija en una fila de pasteles. Con un gesto decisivo, declaró su intención de comprar todos, causando que el hombre a su lado se detuviera y se sorprendiera. Tras un breve momento de consideración, simplemente afirmó su decisión. Él cuestionó su extravagante solicitud, afirmando que su deseo de comprar todo no era el problema. Ella entonces ofreció un compromiso, sugiriendo que solo tomaría la mitad. Con un ligero ceño fruncido, preguntó por qué la miraba como si su solicitud fuera problemática.
Él intentó explicar su perspectiva, gesticulando hacia una bandeja de bocadillos fritos y preguntando si no parecían más apetitosos. Sin embargo, ella levantó un tenedor y una cuchara detallando apasionadamente el atractivo de los bocadillos, su delicioso crujido, las variadas combinaciones de sabores de las frutas dentro y las lujosas frutas secas que los llenaban. Él escuchó, aparentemente comprendiendo su profunda apreciación por tales delicias. Momentos después, ella se sentó a su lado, devorando felizmente un bocadillo con migas cubriendo su cara, declarando que era absolutamente delicioso. Él, observándola, le recordó suavemente que no hablara con la boca llena, una leve sonrisa jugando en sus labios. Soltó un suspiro dándose cuenta de la cantidad de bocadillos que había comprado. Reflexionó internamente que él fue quien sugirió comprarlos y ahora tendría que emprender más misiones para reponer sus fondos. Ella, mientras tanto, continuó disfrutando de sus golosinas. Sus ojos se agrandaron en incredulidad mientras ella, con un suspiro de satisfacción, declaraba que los bocadillos habían sido un acierto. Él solo pudo exclamarse en shock, dándose cuenta de que había devorado toda la abundancia en meros segundos. Aún aturdido por su rápida ingesta, preguntó si su afirmación era realmente precisa. Ella, con una expresión seria, proclamó que la hora de los bocadillos era un paraíso y que los bocadillos debían ser tragados, añadiendo un dramatismo aterrador. Él simplemente respondió, reconociendo su canela. Internamente, maldijo, dándose cuenta de que su naturaleza inocente era tal que probablemente entraría en el vehículo de un extraño si le prometieran dulces gratis. Ella, mientras tanto, lo miró con una dulce expresión agradeciéndole y llamándolo una buena persona. La conversación cambió cuando ella preguntó por qué un espadachín como él estaba comprando herramientas mágicas, refiriéndose específicamente a la lámpara que llevaba. Él explicó que típicamente solo los magos podían utilizar tales objetos, aunque reconoció que algunos espadachines poseían mana. Ella entonces aclaró la distinción entre mana y magia, explicando que eran dos entidades separadas. La magia, elaboró, era lo que el mana se convertía después de ser transformado en un elemento, comparando el proceso con cocinar ingredientes para crear un plato. Con esta explicación, reiteró su pregunta inicial preguntándose por qué él, un espadachín, compraría herramientas mágicas. Ella lo miró sorprendida por su declaración casual de que podía usar magia, a pesar de afirmar que era terrible en ello. Se preguntó en voz alta si aún podía operar una lámpara simple, luego observó su mana con un ojo agudo aún intrigada. Luego le pidió que canalizara su mana en un colgante negro de Irán que sostenía, lo que lo llevó a cuestionar su razón. Él aceptó tomando el colgante en su mano mientras ella le instaba a proceder. Mientras canalizaba su mana, el colgante pulsó con un intenso y vibrante resplandor una vista que asombró a ambos. Ella se preguntó si él poseía la habilidad de manejar magia verdaderamente asombrosa. Él fingió ignorancia, preguntando si se refería a la magia que había salvado a Chalkblade. Ella confirmó presionándolo más, al preguntar si era una magia lo suficientemente poderosa como para derrotar a un dragón de tierra. Internamente, él entró en pánico temiendo ser descubierto, pero exteriormente se rió, desestimando la idea de que pudiera poseer tal poder, afirmando que habría elegido ser un espadachín si hubiera podido. Sin embargo, ella observó el colgante notando su habitual reacción de 3 colores, basada en los atributos de un usuario, y expresó su asombro por su actual exhibición sin precedentes. Él se dio cuenta de su descuido. Ella dedujo que su capacidad para hacer reaccionar la piedra de tal manera significaba que era un mago extraordinario capaz de usar 4 atributos. Él preguntó si tal hazaña era realmente rara. Ella explicó que la mayoría de las personas solo podían usar un solo atributo. Mientras que ella misma podía controlar agua, viento y tierra, él reconoció sus impresionantes capacidades. Rápidamente intentó restar importancia a sus propias habilidades, afirmando que sus 4 elementos eran completamente inútiles. Pero ella respondió con firmeza que no deseaba escuchar tal queja de alguien que podía usar más atributos que ella. Sus pensamientos se deslizaron hacia un recuerdo de su yo más joven, estudiando diligentemente magia junto a un amigo. Incluso entonces le resultaba frustrante. Sin embargo, declaró que era lo único en lo que se negaba a perder. Él llamó su nombre, y ella se volvió hacia él, su expresión revelando una profunda convicción. La magia era lo único que realmente poseía. Marín, aún hambrienta, declaró su intención de comprar más bocadillos, para exasperación de T, quien cuestionó la capacidad de su estómago. Momentos después, T se encontró esperando solo observando cómo pasaba el tiempo mientras Mireille aún no regresaba. Cerca, 2 aventureros más observaron la escena. Uno comentó que probablemente regresaría con toda una montaña de bocadillos.
Mientras esperaba, los dos aventureros se acercaron a él, uno con cabello rubio y una sonrisa burlona, preguntando de qué había estado hablando con Mirin y si le había suplicado que lo ayudara a aumentar su rango. Ti los miró con una expresión de molestia. Mientras tanto, Mirin regresó masticando felizmente sus nuevos bocadillos, ajena a la conversación en curso. El aventurero rubio continuó burlándose de Turi, afirmando que nunca se podría predecir qué tipo de raro podría convertirse un aventurero a su edad, y sarcásticamente respetó su desvergüenza. Ella se detuvo escuchando sus palabras y se preguntó de qué estaban hablando esos dos que normalmente merodeaban en la guilda. El aventurero rubio, aún hablando, expresó su decepción en Marin. Continuó desestimando la presencia de Tri y afirmando que Mirin había tenido compasión de un tipo como él, implicando que Ti estaba por debajo de ella. Su compañero estuvo de acuerdo, añadiendo que realmente la había respetado. Los ojos de Marin se abrieron en shock y dolor mientras el aventurero rubio declaraba que ella no tenía nada más que magia a su favor, desestimándola como simplemente una rara. A medida que su mirada caía, el aventurero rubio y su compañero continuaron con sus comentarios despectivos, cuestionando si sus palabras eran demasiado groseras, pero rápidamente desestimaron la preocupación. De repente Ti intervino su voz firme, diciéndoles que se callaran. Los confrontó directamente, afirmando que aunque podían decir lo que quisieran sobre él, no se atrevían a burlarse de las personas que trabajaban arduamente. Marin miró hacia arriba, su expresión una mezcla de sorpresa y profunda emoción ante la inesperada defensa de Tri. Los dos aventureros, sorprendidos por su desafío, reaccionaron con una mezcla de shock y enojo, exigiendo saber cuál era su problema y si entendía las consecuencias de desafiarlos. Ella permaneció en silencio mientras los dos aventureros, aún aturdidos por la intervención de Tri, la cuestionaban, preguntando qué pasaría si decidieran enseñarle magia. Ti observó el intercambio, su expresión era inquebrantable. Los dos aventureros, ahora visiblemente aterrados, balbucearon que personas como ellos nunca se atreverían a enseñarle. Mientras tanto, ella, con una mirada calmada pero intensa, declaró que le encantaría que le enseñaran todo sobre eso. Su repentina retirada fue rápida, gritando que estaba fuera de cuestión. Luego se volvió hacia Mirin, preguntando si había escuchado todo. Ella simplemente respondió que entendía, habiendo regresado hace poco. Él continuó, explicando que solo había expresado su opinión y que la consideraba una persona increíble. Ella respondió con un agradecimiento titubeante, claramente sorprendida por su inesperado cumplido. Él explicó su razonamiento, afirmando que ella trabajaba tan arduamente en la magia, lo que le causaba casi celos. Ella lo miró con un atisbo de confusión en su rostro. Luego se rió, admitiendo que nunca podría ser así y que nunca podría hacer algo tan dedicado. Sus pensamientos se desvanecieron hacia su vida anterior, donde siempre había puesto excusas y nunca había trabajado duro para mejorar en nada hasta donde podía decir. Este marcado contraste alimentó su admiración por Marie. Luego añadió que ella era una persona muy especial y encantadora. Al ver su reacción sorprendida, rápidamente aclaró que lo decía en un sentido de personalidad, no de una manera extraña. Ella aún lo miraba, reflexionando sobre la palabra encantada. Se detuvo. Luego admitió que no le gustaba ser elogiada por alguien, a menos que fueran mejores que ella. Él se disculpó, comprendiendo su sentimiento. A pesar de su disculpa, ella descubrió que por alguna razón su elogio no se sentía tan mal. Mientras tanto, los dos aventureros de antes continuaban quejándose, afirmando que la magia de Marin era basura, y que no había manera de que pudiera ser una maga, un sentimiento que claramente irritaba a Tur. Ella le extendió un pequeño objeto brillante, indicándole que lo tomara. Tie, sorprendido, cuestionó qué era, reconociéndolo como un huracán. Mientras procesaba el inesperado regalo, ella simplemente le dijo adiós y comenzó a alejarse, dejándolo llamar con sorpresa, dándose cuenta de que realmente se había ido. Mientras continuaba alejándose, se detuvo para preguntarle su nombre. Él lució desconcertado, recordándole que ya se lo había dicho antes, reiterando, «Soy Ti, el novato de 2 estrellas». Ella admitió su mala memoria para los nombres, pero le aseguró que haría un esfuerzo por recordar el suyo esta vez. Él expresó su esperanza de que lo hiciera. Su mirada se suavizó mientras confesaba su curiosidad sobre alguien. Los ojos de Tri se agrandaron, un rubor asomándose a su rostro mientras se preguntaba si se refería a él. Quedado solo, la mente de T corría su expresión una mezcla de confusión y ansiedad. Se preguntó si ella aún sospechaba que él era el misterioso mago o si su simple acto de darle bocadillos había dejado una impresión duradera. Con un suspiro reconoció la necesidad de asumir más misiones del gremio. Luego ofreció un último adiós a Mirin
mientras ella se marchaba. Más tarde T llegó a la guilda donde la recepcionista Elise lo saludó cálidamente, dándole la bienvenida por su nombre. Él confió en Elise, lamentando que su corazón y su billetera no podían soportar mucho más estrés. Ella a su vez indagó sobre sus problemas. Él explicó que su propósito al visitar la guilda era asumir otra misión. Sin embargo, Elise le informó que prácticamente se habían quedado sin misiones de 2 estrellas. T, desconcertado, exigió saber por qué. Elise reveló que los aventureros que anteriormente le habían molestado habían tomado todas las misiones, probablemente como un acto deliberado para obstaculizarlo. Elise luego señaló una misión para investigar un nido de cobalto, pero advirtió que no podía recomendar una aventura de 2 estrellas, realizada en solitario, ya que incluso la exploración era demasiado peligrosa. T, entendiendo el riesgo, pidió una misión de 1 estrella en su lugar. De repente Marina apareció, declarando con determinación que ella y T asumirían juntas la investigación del nido de cobalto. Ella lo saludó con un tono suave y familiar, una sonrisa gentil adornando sus labios mientras decía: «Hola de nuevo». T, sorprendido, solo pudo pronunciar su nombre, Marine Sand. Marine luego tranquilizó a Elise, afirmando que estaba completamente recuperada y que solo buscaba un calentamiento. Sin embargo, Elise lucía preocupada, cuestionando si sus heridas de la pelea con el dragón de tierra estaban realmente sanadas y si aceptaría la misión. Turi, observando a Marine, luchaba internamente con su inesperada oferta. Se preguntaba si ella estaba tratando sutilmente de determinar si él era el misterioso mago o si tenía otro motivo completamente diferente. Dudó, reconociendo la verdad en sus palabras, pero aún sintiendo una profunda inquietud. Maine luego reveló su verdadera, sorprendentemente mundana motivación. Simplemente quería bocadillos como pago. T, sorprendido por su insaciable apetito, solo pudo mirar con incredulidad, dándose cuenta de que ella era simplemente una maníaca de los bocadillos. Momentos después se encontraron en un bullicioso lugar. Meren, sin desanimarse por la observación anterior de Tri, de que acababa de consumir una montaña de bocadillos, preguntó ansiosamente sobre pedir un filete de Rampage Funk. T, completamente desconcertado, reflexionó que su estómago era el elemento más fantástico que había encontrado en este mundo. Mientras tanto, al otro lado de la habitación, Lilitan y Saran, miembros de Chalkblade, vieron a Mirin y T. Expresaron su asombro cuestionando cuándo T había llegado a conocer a la famosa Marine y si ella era realmente la figura renombrada que creían que era. La revelación golpeó a T con la fuerza de un golpe físico. Meren era una archimaga de 6 estrellas de Chalkblade, conocida por muchos como la Bruja. Se dio cuenta con un sobresalto de que Chalkblade era la misma organización que buscaba incansablemente al misterioso mago, su alter ego. Las implicaciones de su asociación con ella se volvieron repentinamente aterradoras, amenazando con desvelar su identidad cuidadosamente protegida. Higashiamati y Saran estaban sentados en una mesa discutiendo una nueva misión. Era una investigación difícil que normalmente requería que aventureros de 2 estrellas se unieran. T preguntó sobre la duración esperada, a lo que Saran respondió que normalmente tomaría alrededor de 2 a 3 días. Ella aclaró que para hoy solo necesitaban determinar la ubicación y el tamaño del nido, lo que significaba que probablemente podrían completar su parte en un solo día. Él reconoció su explicación, encontrando la información tranquilizadora. Saran luego observó la ligera inquietud de T, preguntando si estaba nervioso, ya que era su primera misión de investigación. Ella le ofreció una sonrisa reconfortante, asegurándole que estaría allí con él. Ella declaró con confianza que a pesar de su apariencia juvenil, seguía siendo la maga de 6 estrellas de Chalkblade. T, sin embargo, encontró esta revelación irónicamente más angustiante, dándose cuenta de que pasaría todo un día con una persona tan poderosa. La narrativa cambió el enfoque hacia Saran, que disfrutaba de varios dulces, destacando su inesperado amor por ellos, a pesar de su formidable poder mágico. Más tarde, al caer la tarde, T regresó a su posada. Un niño Lip lo saludó con una bienvenida entusiasta llamándolo. T elogió al niño por sus buenos modales y le preguntó si estaba cansado después de su día de trabajo. Lip, con una sonrisa alegre, declaró que era su trabajo darle la bienvenida. T encontró la ternura de Lip reconfortante. El gerente de Ben Goliath, un hombre corpulento con barba, apareció entonces, preguntándole a T si quería comer antes de subir, señalando que la cena había estado lista desde hacía un tiempo. Lip añadió con orgullo que había ayudado a preparar la comida. T decidió dejar sus pertenencias en su habitación primero. Elías abrazó a Lip elogiándolo como una buena chica
y expresando su abrumadora felicidad afirmando que podría llorar de alegría. Ti observó el afectuoso intercambio, pensando para sí mismo lo verdaderamente adorable que era Lip. Goliath, notando la mirada de Ti, se volvió hacia él con una expresión interrogante. Siendo el gerente, su rostro se contorsionó en una expresión severa. Advirtió en voz alta a Tri que no empezara a llamarlo suegro. Tri, imperturbable, simplemente declaró su negativa. Este lugar conocido como Tranquilidad, ubicado justo fuera de la ciudad de Boris, servía como la principal base de operaciones de Tri. Reflexionó sobre su situación actual, un lugar tranquilo, alejado de miradas curiosas, exactamente lo que necesitaba. Sin embargo, después de todos los problemas con el dragón de tierra, llamar a su vida floreciente sería un eufemismo. Al regresar a la posada, le ofreció a Goliath algo de carne de Fong enloquecido, disculpándose por cualquier problema que pudiera haber causado. Goliath, observando la emoción de Lip, murmuró para sí mismo sobre sentirse patético. Goliath le agradeció señalando cuánto sonreía Lip estos días, una clara señal de felicidad. Desestimó los agradecimientos afirmando que la sonrisa de Lip era más que suficiente pago. Sin embargo, Goliath declaró con severidad que por mucho que hablara dulcemente nunca le daría a su hija, aunque admitió que le gustaba el lugar. Más tarde se le vio entrenando diligentemente con una espada secándose el sudor de la frente después de una intensa sesión. Goliath lo observó desde la distancia comentando que estaba dando lo mejor de sí desde el amanecer como de costumbre. Le explicó a Goliath que solo poseía un talento medio así, que sería un desperdicio no darlo todo. Goliath, impresionado, lo llamó una decisión madura. Luego preguntó si había oído un cierto rumor. Goliath reveló el rumor. Shockblade estaba desesperadamente buscando a alguien y un misterioso mago había aparecido recientemente. La imagen de Turi en su atuendo de mago apareció en el fondo, insinuando su doble identidad. Reaccionó con un sudor nervioso, dándose cuenta de que su error en el primer día se había convertido en el tema de conversación de la ciudad. Le costaba creer que ese tipo realmente existía. Fingiéndose ignorante, sus ojos se abrieron en pánico al darse cuenta de que él era el verdaderamente aterrador, sintiéndose asqueado, y se preocupó por la reacción de Marine, si escuchaba el rumor de que ella, la bruja, había admitido que él era mejor que ella entre lágrimas. El pensamiento interno de Goliath confirmó la existencia del rumor. Mientras tanto, en un bosque, Marine, acompañada de una niña y otro amigo, lucía visiblemente molesta mientras preguntaba si Ti había oído el rumor sobre ella llorando y admitiendo su derrota. Ya era demasiado tarde. El rumor se había esparcido. La joven Mareraine estaba furiosa, declarando que nunca perdonaría al mago por sus acciones. Él, desconcertado por su furia repentina, escuchó entonces cómo murmuraba sobre bocadillos. Al darse cuenta de que su ira estaba relacionada con su antojo, sintió una oleada de alivio, entendiendo su verdadera naturaleza como una fanática de los bocadillos. Mientras continuaban su viaje, él preguntó sobre una barrera a la que ella respondió con confianza que ya había erigido una. Luego observó más de cerca notando un tenue brillo en el aire y preguntó cuándo había lanzado tal hechizo. Expresó su asombro maravillándose de la existencia de una barrera de agua tan poderosa que incluso los monstruos locales no podían atravesar. Ella, disfrutando de su admiración, preguntó juguetonamente si él la consideraba más asombrosa que cualquier otra persona. Él, aún impresionado, inquirió: «¿Entonces a quién exactamente?» Sin embargo, secretamente creía que su propia magia de aislamiento dimensional era muy superior. Luego consideró la verdadera fuerza de un aventurero de 6 estrellas, reconociendo que compararla con su propia capacidad divina sería una evaluación injusta. La miró observando su apariencia aparentemente ordinaria y personalidad infantil, encontrando difícil reconciliar eso con el hecho de que ella era una archimaga de 6 estrellas de un poder inmenso. De repente escuchó un sonido de gruñido distintivo, sobresaltándolo y haciéndole preguntarse si había un monstruo cerca. Rápidamente se dio cuenta de que el gruñido provenía de su propio estómago y se disculpó profusamente reconociendo que era hora de almorzar. Ella, luciendo molesta, lo llamó malo y exigió que encontraran algo de comer de inmediato. Ella continuó disfrutando de sus bocadillos, mientras él, aún consciente de sus deberes compartidos, expresaba incertidumbre sobre comer mientras estaban en una misión. Desestimando sus preocupaciones, ella explicó que él realmente no entendía nada.
Se disculpó admitiendo su ingenuidad mientras ella elaboraba sobre la verdadera naturaleza de los bocadillos. No eran meramente deliciosos, sino productos prácticos y revolucionarios diseñados específicamente para aventureros, proporcionando la mitad de la ingesta diaria recomendada de calorías, vitaminas, minerales y hierro. Luego ella cambió abruptamente de conversación preguntando sobre un rumor que podría haber escuchado. Él inquirió por qué Chalkblade estaba tan desesperado por encontrar al misterioso mago, cuestionando si era simplemente para agradecerle por sus acciones pasadas. Ella aclaró que aunque la gratitud era parte de ello, la razón principal por la que no podían ignorar a alguien como él, dada su posición, era que representaba un gran problema. Su bondad o maldad era irrelevante. Su existencia misma era el problema. Aún luchaba por entender por qué dejar al mago libre era un problema tan significativo. Ella luego reveló la verdadera gravedad de la situación. El mago poseía un gran poder similar al de un héroe de un cuento de hadas, y permitirle deambular libremente era inherentemente peligroso. Él jadeó atónito por la mención de un héroe. Internamente se tambaleó, una mezcla de orgullo y pánico invadiéndolo. Se preguntó si ella lo estaba tratando como a un héroe legendario, un pensamiento que trajo una oleada de frescura, aunque sabía nada sobre los héroes de este mundo. Sin embargo, una preocupación más profunda asintió hacia él. Si su identidad fuera expuesta, ya no podría actuar como el misterioso mago. Internamente maldijo, cuestionándose por qué estaba pasando tiempo con alguien que intentaba desenmascararlo. Ella afirmó que efectivamente necesitaban encontrar a un mago, y él, con una expresión nerviosa, reconoció su afirmación. Además añadió que personalmente deseaba conocerlo. Él sorprendió y preguntó por su razón. Otra razón, explicó ella, era un rumor que circulaba que ella había admitido que él era más fuerte que ella y tenía la intención de hacerle pagar por difundir tales afirmaciones infundadas. Él protestó de inmediato, insistiendo en que no fue él quien dijo eso. Ella continuó hablando del misterioso mago, explicando que su mana le parecía extrañamente nostálgico. Ti, escuchando atentamente, preguntó qué quería decir con tal sentimiento, pero ella admitió que no lo entendía del todo. Aún así, creía que si lo conocía, podría finalmente comprender la sensación. Luego instó a Turi a informarle si escuchaba algo sobre el mago, afirmando su inquebrantable determinación de encontrarlo sin importar qué. Internamente el pánico de Tri se intensificó, deseando desesperadamente que ella abandonara el tema por completo. La pareja pronto llegó a la entrada de una cueva, que Ti identificó como un nido de cobaltos. Explicó que aunque su fuerza bruta era comparable a la de los goblins, los cobaltos poseían una velocidad, coordinación y un excelente sentido del olfato. Superiores, lo que los convertía en un desafío formidable incluso para aventureros de 3 estrellas. Por lo tanto, necesitaban acercarse desde el sotavento. Mientras Ti expresaba su preocupación por que los cobaltos los detectaran, ella le aseguró con confianza que se había asegurado de que estuvieran a favor del viento. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a alarma al darse cuenta de que las criaturas se acercaban. Un pensamiento repentino la golpeó. Había empacado bocadillos de tarta de manzana rellena de canela en su bolsa, lo que probablemente atrajo a los monstruos. Ti, exasperado, exigió saber qué había hecho, pero ella simplemente le dijo que la mirara. Con un grito decidido cargó hacia adelante, iniciando un hechizo, mientras Ti la observaba con incredulidad, llamando su nombre. La cara de Tri se contorsionó en una mueca de pura frustración, maldiciendo internamente su impulsividad y etiquetándola como una niña tonta. Luego se lanzó a la refriega, declarando que él era el verdadero oponente de los cobaltos. Sabía que no tenía otra opción que intervenir con un golpe rápido, poderoso. Ti despachó a uno de los cobaltos proclamando su derrota. Reconoció su velocidad, pero luego fue sorprendido por algo inesperado. Ti se dio cuenta de que su ataque inicial había sido un engaño. Marín, viendo el peligro, gritó una advertencia desde detrás de él. Otro cobalt se lanzó desde su punto ciego, confirmando su estrategia coordinada. Ti maldijo su astucia. Respondió con un golpe contundente, advirtiendo a los cobaltos que no se dejaran llevar. Aunque el daño que sufrió no fue grave, reconoció que su trabajo en equipo coordinado podría significar problemas serios. Consideró al cobalto solitario frente a él, creyendo que podría manejar la pelea solo con su espada si realmente era el último. Su alivio fue de corta duración cuando una horda de cobaltos emergió repentinamente de la entrada de la cueva, revelando la verdadera magnitud de la amenaza.
El pánico comenzó a instalarse al darse cuenta de que los abrumadores números significaban que no podía permitirse ser particular sobre sus métodos. Sin embargo, no podía usar su poderosa magia dimensional. La situación era grave, y temía que perecería si no encontraba una manera de contraatacar contra tantos. Justo cuando la desesperación amenazaba con consumirlo, una enorme esfera de agua se materializó, atrapando a toda la horda de cobaltos dentro de una prisión de agua. Meren apareció entonces disculpándose profusamente y admitiendo que su tarta de manzana con canela había atraído inadvertidamente a los monstruos. Aún aturdido por el giro repentino de los acontecimientos, solo podía mirar con incredulidad la increíble exhibición de magia. Observó completamente desconcertado cómo Marín comenzaba a canalizar otra inmensa cantidad de energía mágica formando un vórtice de agua que ella declaró sería una bomba de agua gigante. Con un movimiento rápido, desató la poderosa bomba de agua gigante enviando un torrente devastador hacia los cobaltos atrapados, murmurando una rápida disculpa hacia él mientras la explosión estallaba. Marín, ahora sonriendo con satisfacción, se volvió hacia él y explicó que lo que debía ser una simple misión de investigación había terminado con ella, eliminando a todos los monstruos de un solo golpe. Luego declaró su victoria con una pose alegre, mientras él solo podía mirar, aún procesando el poder absoluto que acababa de mostrar. Observó las consecuencias, los cobaltos derrotados esparcidos por el suelo, y se dio cuenta con un escalofrío que había subestimado seriamente las capacidades de la espada de tiza y de los aventureros de 6 estrellas. La demostración de poder había sido verdaderamente increíble. Sus pensamientos luego se dirigieron hacia el dragón de la tierra, una criatura tan formidable que incluso estas personas asombrosas y poderosas no podían derrotarla. Y sin embargo, ahora estaban tras él. Las implicaciones eran inquietantes. Más tarde, de regreso en un gran edificio, Meren comentó casualmente que había eliminado a toda la horda de un solo golpe y que ahora regresaba por más bocadillos. El exasperado le recordó que acababa de comer. En una habitación tranquila y elegante, Mirin y su amiga de la infancia compartieron té. Su amiga expresó sorpresa por el inusual interés de Mirin en alguien comentando que Ti era tanto divertido como muy interesante. Marín, sin embargo, estaba sumida en sus pensamientos conectando al aventurero novato Turi con la misteriosa sirvienta que buscaba. Concluyó que debían mantener un ojo atento sobre él. Higashiyama Tui, un nuevo aventurero, había causado revuelo dentro del gremio con su inusual nombre Goreatan. A menudo se le veía con Marín, una joven con largo cabello claro y un adorno de flor. Conocida como una de las miembros más valiosas del gremio Ti, sin embargo, albergaba un secreto. Era un mago espacial ocultando su verdadero poder. Anteriormente había ayudado a Mirin y aunque sentía que no debería haberse involucrado, lo había hecho para protegerla. Mientras tanto, Mirin, encapuchada y observando a Ti desde la distancia, reflexionaba sobre sus propias habilidades de seguimiento, confiada en que él nunca sospecharía que estaba siendo seguido. Ti, sin embargo, sentía una presencia inquietante y se preguntaba por qué era seguido por la hermosa caballero a quien había rescatado una vez. Reflexionaba sobre su verdadero objetivo en este mundo: disfrutar de un delicioso sake. Se había visto obligado a actuar como un mago misterioso, atrayendo la atención hacia sí mismo, e incluso había utilizado sus poderes para derrotar a un lagarto gigante, dejándolo sin tiempo para sus simples placeres. Se resolvió que la próxima vez sería más cuidadoso con sus acciones de mago para asegurarse de que finalmente pudiera saborear su sake. Una repentina realización lo golpeó. Su identidad podría ser expuesta. Se preguntó por qué era seguido por la misma persona que más quería evitar, especialmente cuando sus habilidades de seguimiento eran tan torpes. Recordó el incidente en el que había ayudado a Aisha, recordando que había utilizado magia espacial para ocultar su rostro y alterar su voz, haciendo imposible su identificación. Sin embargo, la persistente sensación de ser observado persistía. Mientras Ti intentaba actuar con naturalidad, notó que Marín aún lo observaba desde la distancia. Concluyó que probablemente no haría nada imprudente y aún no podía discernir sus verdaderas intenciones. Decidió que lo mejor era no actuar impulsivamente él mismo. Marín, impaciente, confrontó a Ti expresando su molestia porque él seguía intentando deshacerse de ella a pesar de sus repetidas advertencias. Se preguntó si su comportamiento se debía al pastel que le había dado o quizás a una misión, señalando que había estado aferrándose a ella desde entonces. Ti lamentó internamente que su reputación en el gremio había caído en picada debido a sus interacciones casuales con Mireille. Le preocupaba que si se involucraba demasiado con ella y su grupo, la hoja blanca como tiza, su identidad secreta, estaría en grave peligro.
Se disculpó con Mirin, quien luego aclaró que no le gustaba que la llamaran con el honorífico San, afirmando que eran amigos. Luego le preguntó si estaba ocupado ese día, lo que hizo que Ti sintiera un pinchazo de culpa. Dándose cuenta de que ella era su primera amiga en este nuevo mundo, se encontró completamente desconcertado cuando Mireille, con una mirada inocente pero directa, le preguntó si se involucraría en cosas traviesas con ella. A su lado, Wei, aún en su capa con capucha, se quedó boquiabierta en total shock y vergüenza por la implicación, todavía cubierta con los restos de un postre. Mirin continuó su línea de preguntas presionándolo para que aclarara qué significaba cosas traviesas, sugiriendo que era algo que se podía comer. Wei permaneció congelada en un estado de incredulidad mortificada. Intentó desviar la conversación explicando que solo estaba tratando de confirmar algo. Mientras Win, dándose cuenta del potencial de un grave malentendido, declaró frenéticamente que la vigilancia debía ser cancelada de inmediato para evitar más errores. Marina, aún cubierta con la dulce mezcla, finalmente aclaró su significado. La cosa traviesa era de hecho un postre viral superdulce conocido como bomba de calorías, que era tan indulgente que solo debería comerse en días festivos. Soltó un suspiro de alivio dándose cuenta de la verdadera naturaleza de su solicitud y aceptó unirse a ella. Mientras tanto, Wean, aún sonrojada, reflexionó sobre su propia imaginación desbordante, reconociendo que podría necesitar hacer algo de introspección. Más tarde, en una cafetería, Marín, disfrutando de un postre más pequeño, preguntó por qué no había pedido la bomba de calorías completa. Wei, sin embargo, se sentó frente a un enorme y alto postre, claramente disfrutando del infame manjar. Mientras comían, Mirin mencionó casualmente que Saran había regresado. Él reaccionó con sorpresa, reconociendo el nombre como el vicelíder de Chalk Whiteblade, una figura significativa en el gremio. Una sensación de alivio lo invadió a él y a Marin al enterarse de que las heridas de Saran finalmente habían sanado por completo. Wei, también presente en una mesa cercana, compartió su celebración silenciosa por la noticia. Expresó su profundo alivio, señalando que con la recuperación de Saran finalmente podría relajarse un poco. Marin añadió que esto significaba que las actividades de Chalk Whiteblade también se reanudarían, a lo que él respondió con renovado entusiasmo, declarando que era una excelente noticia. Sin embargo, su momento de paz fue interrumpido cuando Mirin, con una mirada astuta, le pidió un bocado de su pastel, recordándole que su tiempo juntos ahora se había reducido. Mientras tanto, Wen continuaba devorando su enorme postre. Extendió la mano, sus dedos acercándose al pastel provocando una reacción de pánico en él. Se echó atrás, gritando que se detuviera e insistiendo en que él se encargaría de ello. Mientras nosotros mirábamos con sorpresa, luego le dijo vehementemente que se mantuviera alejada de él, llamándola pervertida. Truliuné, la discípula de Marin y miembro de la hoja blanca de tiza, lo confrontó, exigiendo saber quién era. Min intentó calmarla explicando que él era su amigo. Sin embargo, Wayne seguía sin estar convencida, acusándolo de intentar engañar a su maestra. Ella suspiró internamente, lamentando la excesiva confianza y la ingenuidad de su maestra al tratar con un individuo tan sospechoso. Se dio cuenta de que Wayne era la discípula de Marin, un hecho que lo sorprendió dado la reputación de Marin. Luego de repente declaró que necesitaban irse inmediatamente, fabricando una excusa sobre una reunión urgente. Se admitió a sí mismo que estaba genuinamente un poco triste por el giro de los acontecimientos, pero rápidamente desechó ese sentimiento diciéndose que no debía detenerse en ello. Se reprendió por volverse emocional, recordándose que la naturaleza de Marin no cambiaba. Mientras tanto, Meheren, con un puchero, lamentó que ni siquiera había terminado su pastel. Él le agradeció, pero su posterior expresión de tristeza por tener que separarse de él solo lo hizo sentir peor. Se alejó de la cafetería, un pesado suspiro escapando de sus labios, mientras navegaba por las bulliciosas calles de la ciudad. Se dio cuenta con creciente frustración de que no podría operar como un mago si constantemente era perseguido por individuos tan conspicuos. Reflexionó que, a pesar de sus objetivos iniciales, no había podido actuar como un mago desde el primer día. Si no se movía de acuerdo con sus planes pronto, sus objetivos estarían en peligro. Sabía que tenía que hacer algo sobre Marie. Se encontró con un aventurero rubio que, con una sonrisa confiada, se dirigió a él directamente preguntándole si era Ti. El aventurero luego se refirió a él como Rookie Keratan, lo que llevó a Ti a cuestionar su identidad, notando la manera grosera del hombre. Luego extendió la mano, agarrando la mano de Tri con un casual «ups», y ofreció una rápida disculpa por su grosería anterior manteniendo su inquietante sonrisa. Extendió su mano, una extraña sensación recorrió a Ti, quien se preguntó si era alguna forma de magia.
El aventurero rubio declaró que mientras alguien mostrara interés, él respondería. Luego pateó el suelo, enviando escombros volando, y explicó que incluso si fuera serio, Ti probablemente no moriría por sus acciones. Ofreció una presentación tardía preguntando a Ti qué hacía a tal distancia. Mientras se preparaba para presentarse completamente, un movimiento repentino y rápido interrumpió. Aisha, la líder del grupo de la hoja blanca de tiza, apareció, su espada desviando el ataque del aventurero rubio, dejando a Ti sorprendido. Luego se presentó como Aisha Garden, líder del partido de la hoja blanca de tiza, disculpándose por su propia presentación tardía. Cuestionó las acciones del aventurero rubio, preguntando por qué estaba ayudando a Ti. Encontrando extraña su pregunta, se mantuvo firme su mirada inquebrantable, mientras planteaba una pregunta retórica. ¿Era realmente necesario un motivo para proteger a alguien? Él la miró de vuelta, completamente sorprendido, dándose cuenta de que nada había sido cortado o dañado por la intervención de Aisha. Su túnica, ahora rasgada, reveló un torso sorprendentemente bien definido y musculoso, un testimonio de la fuerza de la intervención precisa y no letal de Aisha. Con sus cuchillas aún en posición, Aisha se dirigió con calma al aventurero desconcertado, que solo pudo balbucear de sorpresa, con su rostro sonrojado de vergüenza. Derrotado y humillado, el aventurero rubio maldijo su mala suerte. Dándose cuenta de que había sido superado por la hoja blanca, como el yeso, Aisha, compuesta y elegante, se preguntó si sus acciones habían sido un poco inapropiadas mientras Ti observaba con los ojos muy abiertos y asombrados. Luego dirigió su atención a Turi, expresando una ligera curiosidad sobre el hombre que acababa de ser derrotado. Ti, a su vez, preguntó con hesitación si ella era Aisha de la hoja blanca como el yeso. Se presentó como Tri, un aventurero novato, y le agradeció por su ayuda. Aisha reconoció su nombre afirmando que había oído hablar de él y comentó que los Marines parecían causarle bastantes problemas. Luego añadió rápidamente que su presencia allí ayudando a un marín era puramente coincidental. Ti, observando su explicación desconcertada, notó internamente que claramente no era el tipo de persona que podía mentir de manera convincente. Luego sintió una extraña sensación de familiaridad, preguntándose si se habían encontrado en algún lugar antes. Aisha, mirándolo más de cerca, también parecía tener una realización similar. Sus ojos se agrandaron ligeramente mientras pronunciaba un sorprendido «Oh». Rápidamente desestimó el pensamiento, afirmando que el incidente con el aventurero rubio necesitaba ser reportado a la guilda de inmediato. Con una rápida despedida se dio la vuelta y se marchó, dejando a Turi reflexionando sobre el verdadero propósito del hombre que lo había estado siguiendo. Se rascó la cabeza, reflexionando sobre la impresionante demostración de poder de Aisha. A pesar de poseer magia espacial, él mismo se sintió completamente inútil en comparación. Recordando su impotencia durante la solicitud de investigación de ayer, suspiró, reconociendo la dura realidad de un mundo donde matar era algo común y ni siquiera su propia vida estaba garantizada. Se dio cuenta de que casi había muerto por segunda vez. Y si no fuera por la oportuna intervención de Aisha, su ambición de ser el aventurero más fuerte y prominente habría sido meaningless. Continuó su camino, una determinación sombría asentándose en su rostro mientras reconocía su propia debilidad. Se resolvió a cambiar su mentalidad, declarando que a partir de este día se esforzaría por volverse lo suficientemente fuerte como para disfrutar de un buen saque sin preocupaciones. Salió de la posada con una expresión resuelta en su rostro, declarando su intención de hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograr su objetivo. El gerente de la posada, Goliath, y el joven Lip lo despidieron, con Goliath advirtiéndole que tuviera cuidado en su viaje. Llegó a la guilda, acercándose a la recepcionista Elise con una solicitud. Explicó que deseaba tomar el examen de ascenso de rango para convertirse en un aventurero de 3 estrellas ansioso por ganar diversas experiencias. Ella explicó que el examen de ascenso de 3 estrellas era fundamentalmente una misión de escolta que requería un grupo, lo que hacía imposible que él lo emprendiera solo. Continuó aclarando que la guilda generalmente no recomendaba la aventura en solitario, ya que muchas tareas simplemente no podían ser realizadas solo. Preguntó sobre sus opciones como aventurero solitario, a lo que él respondió que podía formar un grupo con otros aventureros solitarios o ser aceptado temporalmente en un grupo existente. Ella elaboró aún más que el examen de ascenso de rango 3 estrellas, que ampliaba el alcance de sus aventuras, no solo evaluaba la habilidad de combate, sino también la capacidad de actuar de manera efectiva dentro de un grupo. Dándose cuenta de su situación, llamó a través del salón del gremio, preguntando si alguien estaría dispuesto a ayudarlo con su examen de ascenso.
Su súplica pública fue recibida con burla por otros aventureros. Un aventurero de cabello rubio y puntiagudo se rió de él sugiriendo que suplicara a la hoja blanca como tiza por ayuda, mientras que otro se burló de que era su castigo por ser demasiado amigable con Marie. Ella ofreció una solución menos que ideal, sugiriendo que esperara unos meses para que nuevos aventureros se unieran al gremio, ya que no tenía conexiones previas. Él estaba visiblemente frustrado por esta perspectiva. Dándose cuenta de cuánto tiempo tomaría mientras lidiaba con esta realidad, un nuevo grupo entró en el salón del gremio atrayendo la atención de muchos. Aisha Saran Wayne Lily Tan y la compañera femenina de Aisha estaban juntas, una presencia formidable y llamativa. Luego ella se dirigió a él directamente con una mirada penetrante, preguntando si estaba insatisfecho o quizás descontento con ellos. Él reaccionó con una expresión de sorpresa, tartamudeando una negación, preguntándose por qué siempre se encontraba en tales situaciones. Se arrodilló ante Aisha ofreciendo una disculpa desesperada. Ella lo miró desde arriba con una expresión severa, recordándole que siempre debía traer de vuelta a su presa y nunca atacar sin órdenes. Los miembros que la rodeaban observaron el intercambio con diversas expresiones. Sin embargo, otro aventurero rubio y musculoso suplicó a Aisha prometiendo ser útil para su grupo, rogando por otra oportunidad para demostrar su valía. Su súplica fue recibida con una brutalidad rápida y definitiva. Aisha declaró que no había segundas oportunidades para los inútiles. Mientras Lily Tan, la guerrera de la hoja blanca como tiza, se mantenía con su espada, habiendo entregado el golpe fatal que separó la cabeza del hombre. Después de la brutal exhibición, Aisha y T se alejaron. Ella explicó que si lograban aislar al novato Carrot Ann, muchas cosas se volverían mucho más fáciles para ellos. Él simplemente reconoció sus palabras, afirmando su comprensión. Reflexionó sobre las palabras de Aisha, dándose cuenta de que ella era igual que Ekin-sama, quien parecía disfrutar intimidando a los débiles. Luego, con un sutil cambio en su comportamiento, reveló su verdadero nombre, Haru. Continuó meditando sobre la dificultad de manejar a tantas mujeres, un pensamiento quizás provocado por el recuerdo de la sonrisa del aventurero ejecutado. Con este grupo conocido como el Nido de Víbora, ¿podría Turi realmente continuar ocultando su identidad como el misterioso mago? Una gran celebración se desarrolló dedicada al salvador de la hoja blanca como tiza. Aisha, radiante y alegre, extendió su agradecimiento sincero a Ti, mientras otras mujeres, incluyendo a Lily Tan, la compañera de Aisha, Wayne Mirin y un aventurero rubio, observaban. Ti, sorprendido, se dio cuenta de que su verdadera identidad había sido finalmente expuesta, dejándolo preguntándose qué sucedería a continuación. En medio de las festividades, Mirin, ahora cubierta con una generosa capa de crema, fue presentada como un peculiar postre. Ti, completamente desconcertado por la vista, solo pudo tartamudear su nombre con incredulidad. La compañera de Aisha y Wen observaron el extraño espectáculo desarrollarse. Aún adornada con crema, Meren se inclinó, su expresión una mezcla de desafío y atractivo, cuestionando a Ti si realmente no se sentía excitado por su presencia. Él a su vez luchaba con el conflicto interno de rechazar una oferta tan inusual pero tentadora. Mientras Ti dudaba, Mirin extendió una mano invitándolo a probarla. Él desvió la mirada, claramente incómodo con la franqueza de su proposición. Mientras tanto, Lily Tan, la compañera de Aisha y Wen, observaban el incómodo intercambio desde la distancia. Su incomodidad se intensificó cuando Mirin hizo un gesto sugestivo, lo que le hizo retroceder en shock. Nosotros, al presenciar la audaz exhibición, también reaccionamos con un suspiro de sorpresa. De repente, Aisha, ahora impecablemente vestida con un uniforme de sirvienta, dio un paso adelante. Se presentó formalmente como Aisha Garden, una caballero, y declaró su papel como salvadora de Ti, para asombro de él. Sin previo aviso, Aisha se inclinó y lamió el dedo de T, ofreciéndose a limpiarlo a fondo. Él quedó sin palabras y visiblemente confundido por su inesperado e íntimo gesto, sonrojándose profundamente. Aisha reafirmó su promesa, afirmando que como caballero de la familia Garden, era su deber servir a su salvador T con todo su corazón y alma. Luego preguntó provocativamente qué deseaba a continuación, dejándolo en un estado de anticipación desconcertante. Gore Carrot Ann expresó su angustia, cuestionando por qué él, un miembro de la Espada Blanca de Tiza, los acompañaría en una prueba de ascenso, temiendo que solo atrajera más atención no deseada hacia él. Lily Tan, sin embargo, desafió su aparente insatisfacción, presentándolo como una oferta oportuna para cumplir con los requisitos de la prueba. Él continuó expresando sus reservas, temiendo que podría incomodar al grupo de la Espada Blanca de Tiza.
Lily Tan, sin embargo, desestimó calmadamente sus preocupaciones, asegurándole que era todo lo contrario. Lily Tan luego aclaró sus verdaderas intenciones, explicando que circulaban numerosos rumores desfavorables sobre él. Ofrecieron acompañarlo específicamente para averiguar la verdad detrás de estos cuentos ampliamente difundidos. Luego declaró su desconfianza hacia el novato Keratan. En el fondo, otros aventureros vitoreaban en voz alta, algunos instando a Aisha a derrotarlo a fondo, mientras que otros elogiaban a la espada blanca de Tiza como sus modelos a seguir. Él miró con horror, una escalofriante realización apoderándose de él. Sin duda iba a acompañarlos. Mientras tanto, Elise, visiblemente angustiada, llamó a Lily Tan. Lily Tan, con feroz determinación, prometió que arriesgarían sus vidas para escoltar a Elise a su destino. Nosotros ecoamos este sentimiento prometiendo su protección. Sin embargo, Elise expresó su preocupación recordándoles que actualmente era una fugitiva en altura. Okeratan observó el intercambio con una expresión de sorpresa. Nosotros y Lily Tan continuamos tranquilizando a Elise, quien profundamente conmovida les agradeció y prometió llegar al siguiente pueblo. Él interrumpió abruptamente la emotiva despedida, cuestionando si podían cesar las teatralidades y simplemente partir. Lip, que estaba cerca, estuvo de acuerdo con el sentimiento. Elise luego aclaró que ella era la VP para su prueba de ascenso, instándolos a tomar la misión en serio. Keredan reconoció su declaración. Lily Tan elaboró aún más, explicando que su misión era escoltar a Elise desde su ubicación actual hasta la ciudad Bor y luego hacia el siguiente pueblo, un viaje que se esperaba durara 4 días. Agregó que aunque su padre se tomaba en serio la misión, ella misma solo estaba medio bromeando. Él aceptó la misión de mala gana. Lily Tan, observando su tensión, le aconsejó que se relajara y considerara esto un bono, asegurándole que seguirían todas sus órdenes a lo largo del viaje. Sin embargo, él cuestionó internamente si realmente se le estaba confiando o simplemente se le resentía. Comenzó a exponer la estrategia de la misión, declarando que serviría como comandante y luchador, solicitando el apoyo de Lily Tan y Marin. Esbozó la formación. 3 individuos protegerían la carreta con Elise designada como la VIP. Lily Tan y Win afirmaron de inmediato su disposición. Sin embargo, nos negamos rotundamente a separarnos de su maestro, afirmando que su vida dependía de ella. Saran luego instruyó a Bune para que proporcionara cobertura desde la retaguardia y dirigió a Lily Tan a explorar adelante, a lo que Lily Tan accedió de inmediato. Luego mencionó que Aisha debería conducir y proteger a Elise en caso de emergencia, una perspectiva que emocionó a Wei, quien anticipaba con entusiasmo proteger a su maestro. Continuó explicando las rutas disponibles. El camino de la montaña oriental, aunque el más corto, estaba lleno de poderosos monstruos y el riesgo de deslizamientos de tierra debido a las recientes lluvias intensas. Por lo tanto, priorizando la seguridad del cliente, tomarían la ruta de la tierra occidental a pesar de su mayor probabilidad de encontrar bandidos u otros monstruos. Al terminar, Elise lo observó atentamente, notando que claramente estaba siendo evaluado. Lily Tan también parecía evaluar su planificación, concluyendo que no estaba mal. Elise, por su parte, sintió una extraña sensación de déjà vu, como si estuviera de vuelta en su antiguo trabajo de oficina. Wei luego le ofreció una galleta, pero él rápidamente le dijo que esperara. Ella se quejó de que el viaje sería duro, lo que le llevó a advertirle que no desperdiciara su amabilidad. Con el plan establecido, Elise sugirió que era hora de partir. A medida que finalmente comenzaban su viaje, Elise comentó sobre su impresionante capacidad para dar instrucciones y resumir información. Sin embargo, Lily Tan cuestionó si tales habilidades no eran simplemente ordinarias. Él reconoció su cumplido con una sonrisa, reflexionando que sus habilidades de comunicación perfeccionadas durante su tiempo como trabajador de oficina finalmente estaban demostrando ser útiles. Elise, aún observándolo, encontró difícil creer que él fuera simplemente un aventurero novato operando solo, concluyendo que la prueba en sí misma debía ser el verdadero desafío. Luego le aseguró a Marin que su presencia no era la causa de ningún problema, pero expresó su preocupación de que su propia reputación pudiera sufrir por su asociación. Elise interrumpió, mencionando que había oído que su reputación ya era mala debido a su frecuente compañía con T. Main, al escuchar esto, lo denunció con ira como un pervertido. Protectora inmediatamente le gritó a Mirin que no intentara seducir a su maestro, repitiendo la acusación de perversión. Mirin, sin embargo, explicó con calma que simplemente estaba usando detección mágica para garantizar su seguridad y urgió a Dadabu a no descuidar sus deberes de retaguardia.
Elise luego le preguntó si realmente no sabía qué era la detección mágica. Se disculpó admitiendo su falta de conocimiento mágico. Guné, al darse cuenta de que había dado inadvertidamente a Mirin una oportunidad para acercarse a su maestro, se enfureció. Sin embargo, ofreció enseñarle a Mirin sobre ello más tarde, una sugerencia que la sorprendió visiblemente. Divertida internamente, parecía estar disfrutando plenamente de su vida. Se encontró siendo el objetivo de la risa estruendosa de Lilithin, mientras ella reprendía juguetonamente a Saran para que regresara a su posición. Saran, visiblemente molesto, solo pudo ofrecer un sí turbio. Lilithan luego volvió su atención hacia él comentando sobre su fuerza, lo que lo dejó sorprendido. Ella desestimó su modestia, insistiendo en que su intuición nunca se equivocaba en esas cosas. Su burla aumentó a medida que se inclinaba cerca, sugiriendo que pasaran la noche juntos. Él se echó atrás confundido por su atrevimiento. Lilithan, sin desanimarse, declaró su preferencia por hombres fuertes y prometió asegurarse de que tuviera un tiempo realmente agradable. Lilithan, al ver su incomodidad, ofreció una rápida disculpa por sus avances juguetones. Sin embargo, Elise intervino rápidamente, recordándole su acuerdo previo y afirmando su propia reclamación sobre su tiempo, diciendo que tenía una promesa de enseñarle magia primero. Él miró aturdido por el giro repentino de los acontecimientos. Elise, con una actitud tranquila, le aseguró que no estaba enojada, desestimando la situación como insignificante incluso cuando el viaje por delante prometía estar lleno de desafíos. A medida que el grupo continuaba su viaje, Saran, con una solicitud educada por un momento de su tiempo, sugirió que tomaran un descanso para almorzar, notando su buen ritmo. Ti aceptó la idea de inmediato. Momentos después, Saran se volvió hacia Ti, preguntando si estaba familiarizado con una técnica llamada reforzar. Ella admitió que, dado su aparente falta de experiencia, inicialmente había asumido que él era simplemente un novato. Luego elaboró explicando que reforzar era una técnica para fortalecer el cuerpo o las armas envolviéndolos con mana. Era un potenciador que mejoraba la capacidad de combate. Su efectividad era directamente proporcional a las reservas de mana del usuario, aunque requería un cierto truco para dominarlo. El espadachín rubio, que había estado observando, de repente se dio cuenta de que la extraña sensación que había sentido anteriormente era de hecho la técnica de reforzamiento. Ofreció una rápida disculpa por sus burlas anteriores, un sentimiento que Tri reconoció con una expresión pensativa. Saran luego ofreció enseñarle a Ti la técnica de reforzamiento, preguntando si estaría dispuesto. Ti, sorprendido por su repentina amabilidad, aceptó entusiastamente aprender después de su almuerzo. Sin embargo, antes de comenzar la lección, Saran propuso el duelo, afirmando que deseaba entender las verdaderas habilidades de T. Él se sorprendió por el desafío repentino, pero ella aclaró que participar en combate era la forma más efectiva de conocer verdaderamente el carácter de alguien. A medida que comenzaban los preparativos para el duelo, reprendimos al espadachín rubio por sus comentarios inapropiados, mientras la joven Marina y sus amigos le advertían severamente que no interfiriera en la prueba inminente. El espadachín rubio, aparentemente ajeno, se preguntaba cuál era el alboroto mientras Saran permanecía concentrada observando su entorno. La Marina luego se volvió hacia Turi preguntando si estaba listo, a lo que él afirmó estar preparado. Posteriormente solicitó que Saran diera la señal para comenzar el duelo, y Saran, con un ligero asentimiento, estuvo de acuerdo. Saran declaró que ella también había entrenado hasta la muerte y tenía la intención de aterrizar al menos un golpe durante su encuentro. Ti, reconociendo la clara disparidad en sus fuerzas, no obstante, vio esto como una oportunidad rara y valiosa. Con el comando de la Marina para comenzar el duelo, Ti inmediatamente se lanzó hacia adelante, su carga repentina y agresiva sorprendiendo a Saran. Él miró con los ojos muy abiertos y desorientado, mientras una voz lo acusaba de imprudencia. A pesar de la espada en su mano, se quedó atónito mientras Saran reiteraba su desconfianza, recordándole sus palabras en el gremio. Luego le ordenó que corrigiera su postura de combate. Él tartamudeó, incapaz de comprender cómo podría aterrizar un solo golpe contra ella. Saran, sin embargo, simplemente sonrió, asegurándole que no se preocupara, ya que había traído muchas pociones de curación. Ti gruñó internamente sobre su excesiva confianza. Mientras tanto, desde la línea de banda, W comentó sobre la aparente cobardía de Tri, señalando su incapacidad para adoptar siquiera una postura adecuada. La compañera femenina de Aisha cuestionó su propia intuición, mientras que Aisha sentía que su determinación se desmoronaba solo al presenciar la escena. Saran, sin embargo, soltó una exclamación emocionada. La compañera femenina de Aisha afirmó que Aisha era demasiado fuerte para que Ti la derrotara, pero Aisha rápidamente contraatacó, defendiendo a Ti.
e insistiendo en que no era un cobarde. Él reflexionó sobre la futilidad de su lucha. Sin embargo, una chispa de determinación se encendió dentro de él. De repente, la compañera femenina de Aisha gritó su nombre instándolo a seguir adelante. Con un repentino estallido de resolución, se lanzó hacia adelante declarando que huir sin pelear sería verdaderamente patético. Saran, sorprendida, jadeó sintiendo un inesperado aumento de mana de ello. Rápidamente levantó su propia espada, desviando su golpe contundente con una lluvia de chispas. Nos enfurecimos ante la audacia de Tri. Mientras la compañera femenina de Aisha animaba, asombrada por su hazaña, Aisha, aún bajo la impresión de que era el objetivo, exclamó que había logrado aterrizar un ataque sobre ella. Y sorprendido él mismo se dio cuenta de que acababa de usar la técnica de refuerzo. Saran, observando, reconoció su inesperada habilidad para usar el refuerzo. Él admitió que simplemente se había movido sin pensar conscientemente, sin saber cómo lo había logrado. Saran, aún aturdida por el poder inesperado, le preguntó, preguntándose cómo había podido fortalecer su ataque sin siquiera darse cuenta. Ella lo miró sorprendida mientras él declaraba alegremente que Marín lo había animado con Gambat. Luego añadió que en otras palabras todo era gracias a él. Continuó, sugiriendo que como agradecimiento un regalo de los legendarios dulces de monstruo de oro y plata sería suficiente. Los aventureros que rodeaban, incluidos Aisha, Lily, Tangwen, Elise y otros, reaccionaron con total shock y confusión ante sus palabras. Luego se dio cuenta de que ella misma había sido la más descuidada en toda la situación. Su mirada luego se posó en Aisha y notó algo peculiar sobre el gancho en su pecho, lo que hizo que Aisha jadease de sorpresa. Su rostro se sonrojó intensamente de vergüenza y declaró que le enseñaría una lección. Él, sin embargo, intentó defenderse insistiendo en que él también era una víctima y que su espada de madera ya estaba rota, implicando que el duelo había terminado. Los aventureros que rodeaban, incluidos Aisha, Lily, Tangwen, Elise y otros, lo miraron con palpable molestia, instándolos desesperadamente a no discutir el tema en ese momento. Sin embargo, ella se mantuvo tranquila observándolo, y luego declaró que parecía preferir pechos más grandes. Luego cuestionó si esa era su verdadera intención asesina, antes de añadir que aún tenía una cosa más que decir. A medida que caía el crepúsculo, el grupo de aventureros, incluidos Aisha, Saran y Wen, estableció su primer campamento. Algunos sugirieron una fiesta de celebración, pero Turi, visiblemente alterado, les recordó su misión crucial de escoltar a Elisama, insistiendo en que sus comentarios anteriores eran simplemente un malentendido. Sus compañeros, particularmente Aisha y Saran, reaccionaron con escepticismo burlón, cuestionando sus verdaderos sentimientos. Turi, exasperado, insistió en que era solo un escenario de prueba que habían iniciado, no un reflejo de sus sentimientos personales. Aisha continuó insistiendo, preguntándose si las palabras de T realmente eran solo parte de la prueba. Saran, mientras tanto, se quejaba de una táctica de batalla despreciable que la obligaba a exponerse durante el entrenamiento. T, al escuchar, declaró vehementemente que fue un accidente puro, acusando a alguien de tener un rencor. Se sentó junto a la chispeante fogata, reflexionando sobre el incidente anterior donde su ropa había sido desgarrada a un nivel increíble, reconociendo que era inevitable. Luego consideró su doble identidad, dándose cuenta de que aunque lo hacía más ágil, como el misterioso mago del espacio, también arriesgaba exponerlo a la hoja blanca como el yeso. De repente, notó a Aisha a lo lejos y se preguntó si se acercaban bandidos o monstruos. Corrió hacia adelante gritando para preguntar si estaban bien. Aisha y su compañera, hasta la cintura en un río, se volvieron hacia él con expresiones de sorpresa. T, ahora profundamente desconcertado, tartamudeó en una explicación, afirmando que solo había pensado que estaban bajo ataque y había venido para asegurar su seguridad. La compañera de Aisha simplemente pronunció su nombre mientras que Aisha, sonrojándose furiosamente, lo acusó de haber venido a mirar con su rostro contorsionado por la ira. Aisha le dio una sonora bofetada en la cara, llamándolo pervertido. Él retrocedió jadeando de sorpresa y dolor. Ofreció una disculpa tímida aunque su compañera aún parecía molesta. Aisha, sin embargo, continuó acusándolo, afirmando que había gritado fuertemente cuando su pecho fue expuesto. Él intentó defenderse desesperadamente, insistiendo en que ya había rechazado tal acción. La compañera de Aisha, con una expresión sorprendentemente seria, declaró que era un gran pecado no tocar un hermoso pecho cuando estaba justo frente a los ojos. Luego se contradijo de inmediato, afirmando que también era un gran pecado tocarlo. Luego se volvió hacia Turi preguntándole por qué quería tocar su pecho, antes de decirle rápidamente que no hiciera tales preguntas en su situación actual. Su atención fue abruptamente atraída por una flecha que de repente se incrustó en un árbol cercano, que reconoció como una carta de flecha.
Wayne, aún centrada en la conversación anterior, declaró entusiastamente su deseo de tocar el pecho de Aisha. Ti, ignorándola, luego se dio cuenta de que Saran faltaba en su grupo. Miró la carta de flecha que declaraba que Saran se bañarían sola y que no se preocuparan. Se cuestionó la urgencia de tal mensaje, preguntándose por qué era necesario enviarlo por flecha. Momentos después, la compañera femenina de Aisha, con una expresión seria, solicitó hablar con él a solas después de su entrenamiento de detección mágica con Marín. Dejó claro que no tenía derecho a negarse. Más tarde esa noche se sentó junto a una chispeante fogata bajo la pálida luna creciente, una sombría realización apoderándose de él. Su esperanza de vida restante ahora se medía en meras horas. Se encontró momentáneamente cautivado por la belleza de la compañera femenina de Aisha, luego rápidamente se reprendió a sí mismo, dándose cuenta de que tales pensamientos eran inapropiados dada la gravedad de su situación. Ella, al notar su mirada, preguntó si había algo en su cara. Comenzó a hablar, reconociendo su apodo novato Keratán y admitiendo que su pasado comportamiento arrogante y palabras lo habían hecho sentir incómodo. Él a su vez preguntó si ella tenía la intención de resolver las cosas entre ellos. Ella ofreció una disculpa sincera, explicando que a pesar de su aguda crítica, nunca lo había considerado realmente una mala persona. Luego confesó que disfrutaba hablar de él porque Saran siempre parecía estar cerca, y le pidió que continuaran su conversación. Aclaró que como líder de la hoja blanca de tiza, era su deber investigar su enfoque hacia Mirin independientemente de sus sentimientos personales. Su principal esperanza siempre fue la seguridad de todos sus compañeros. Él finalmente comprendió las razones detrás de sus acciones anteriores. Ella le pidió que considerara su disculpa, que incluía la bofetada, admitiendo que había entrado en pánico cuando él la provocó en el gremio. Luego, con una suave sonrisa, expresó que se sentía honrada y elogiada. Ella explicó además que su dureza también era una forma de protección. Su reputación era mucho mayor de lo que él imaginaba, y ser amigable con él en público podría haberlo convertido en un blanco de la ira de otros. Le advirtió que no malinterpretara sus intenciones. Sin embargo, con una sonrisa alegre, declaró que absolutamente no lo perdonaría por espiarla mientras se bañaba. Él, completamente sorprendido, intentó explicar que había sido un accidente, pero ella se mantuvo firme en su negativa a perdonarlo. En lo profundo de la tienda, Aisha, su compañera femenina, y Saran dormían plácidamente, sus respiraciones tranquilas llenando la noche silenciosa. Una de ellas murmuró suavemente en su sueño. Un suave susurro de «maestro» escapó de sus labios mientras descansaban. Higashi se sentó junto a una fogata crepitante contemplando. Reconoció que aún había tiempo antes de su turno para la vigilancia nocturna. Una oportunidad perfecta para intentar algo nuevo. Consideró la habilidad de detección mágica que Marín le había enseñado más temprano ese día. Sentía una creciente confianza, creyendo que podría dominarla, quizás incluso superar su forma básica. Con un impulso de intención enfocada activó la habilidad. Una poderosa ola de energía irradiaba de él, abarcando el bosque circundante en una explosión de pura detección. El mundo a su alrededor se transformó en un tapiz de entradas sensoriales. Sus ojos se agrandaron de asombro al percibir figuras sombrías acechando en la maleza, sintiendo como si pudiera ver y entender todo directamente, una abrumadora inundación de información. Esto no era una mera detección mágica que solo sentía reacciones de mana. Esta era una forma avanzada, una detección de magia espacial, una mejora como un cheat que le permitía comprender todo en su vecindad. Una repentina y aterradora realización lo golpeó. Recordó su anterior incidente accidental de espiar y entró en pánico, disculpándose profusamente. Comprendió que esta nueva detección abarcadora significaba que podría ver inadvertidamente todo y prometió ser mucho más cuidadoso en el futuro. Su tumulto interno fue interrumpido por una amenaza más inmediata. Dos kobolds emergieron de las sombras, sus gruñidos resonando a través de la noche silenciosa. Apretó los dientes, decidiendo lidiar con ellos primero. Sonrió reconociendo su presencia. Los kobolds habían causado suficientes problemas y ahora servirían como dummies de entrenamiento para sus nuevas habilidades. Con una voluntad enfocada, activó refuerzo preparándose para el combate. Con un golpe rápido y poderoso, despachó fácilmente a uno de los kobolds. Sorprendidos por la pura fuerza del refuerzo, las criaturas restantes se dispersaron, sus movimientos eran astutos y evasivos. Observó sus tácticas notando cómo se dispersaban para atacar desde múltiples ángulos, una clara señal de su inteligencia. Observó los movimientos de los cobaltos notando su estúpida estrategia de atacar solos, lo que solo creaba oportunidades. Una de las criaturas reptilianas, habiendo sido golpeada de repente,
Se dio la vuelta y huyó hacia el bosque. Persiguió al cobalto que huía confiado en su velocidad, ahora que su cuerpo estaba reforzado. Sabía que podría atraparlo fácilmente, reflexionando sobre cuánto tiempo había pasado desde que sintió tal sensación. Se permitió un momento de autosatisfacción, una sonrisa jugando en sus labios, mientras consideraba su propia destreza. Luego su atención fue atraída por la aparición de más cobaltos, una realización de que todavía quedaban muchos enemigos. Acogió la vista, deseando que vinieran aún más para presenciar su poder. Su sonrisa desapareció reemplazada por una mirada de asombro al contemplar una horda verdaderamente masiva de cobaltos. Exclamó con incredulidad, cuestionando cómo había podido aparecer un número tan abrumador, recordando una misión de investigación anterior donde había enfrentado una multitud similar. Consideró desatar un poderoso hechizo de ruptura, pero dudó dándose cuenta de que usar magia espacial en las cercanías del grupo de la hoja blanca de tiza podría exponer inadvertidamente su verdadera identidad. Justo en ese momento una voz familiar llamó su nombre. Sus compañeros, Lilitan Saran y un mago encapuchado emergieron de las sombras. Lilitan, con una amplia sonrisa, declaró que si Ti tenía la intención de luchar en serio se unirían. Ti, sorprendido por su repentina aparición, preguntó si se habían despertado. Saran, siempre calmado, sugirió que discutieran los detalles más tarde, enfatizando que la seguridad de los niños era su prioridad inmediata. Dos niñas pequeñas, visiblemente asustadas, se aferraban la una a la otra cerca. Lilitan, ansioso por la pelea, declaró que la verdadera fiesta apenas comenzaba. Cargó hacia adelante su espada un borrón rápido, cortando sin esfuerzo a múltiples cobaltos. Reflexionó que había pasado mucho tiempo desde que disfrutó de una batalla tan animada. El mago encapuchado observó la escena caótica, comentando que era de hecho una fiesta aunque una sin saque. Luego desató un poderoso torrente de agua, una cascada celestial que arrasó a través de la horda, diezmando a muchos cobaltos. Aparecimos ofreciendo proporcionar agua fría si no había saque disponible. Luego preguntó ansiosamente a su maestro por permiso para unirse a la lucha, desatando un devastador cañón de fuego que incineró un grupo de cobaltos. La hada del fuego bostezó ampliamente, estirándose como si la reciente batalla apenas la hubiera despertado de su sueño. Comentó que la emoción era justo lo suficiente para sacudir su somnolencia. Aisha, observándola, notó que su somnolencia parecía haber desaparecido. Saran, sin embargo, miraba con un atisbo de frustración, lamentando que con una victoria tan rápida no había tiempo para que ella actuara. La fiesta concluyó su compromiso rápidamente, dejando un campo cubierto con los restos de la horda de cobaltos. Higashiamati, presenciando las secuelas, reconoció su abrumador poder. Se divirtió internamente reconociéndolos como la hoja blanca de tiza, indudablemente el grupo más fuerte en los sagrados, y sintió una profunda admiración por sus capacidades. A medida que el polvo se asentaba, Aisha se acercó a él y le ofreció un sincero agradecimiento por su oportuna asistencia. Ella, sin embargo, se preguntó por qué no había recurrido a ellos antes, a pesar de reconocer que ella misma no había hecho mucho. Ofreció una humilde disculpa expresando su arrepentimiento. Continuó su admonición explicando que su decisión imprudente de luchar solo, especialmente después de usar refuerzo, no era un acto de valentía sino pura terquedad. Reiteró que su seguridad era primordial, pero insistió en que necesitaba reflexionar profundamente sobre sus acciones. Él, aceptando sus palabras, reconoció que lo haría. Aisha luego suavizó su tono recordándole que ahora era su amigo y urgió a que confiara más en ella en el futuro. Él le agradeció prometiendo hacerlo. Luego, dudoso, preguntó si podía informar algo, lo cual ella permitió de inmediato. Explicó que mientras usaba la detección mágica antes, había sentido una firma de mana que se asemejaba a la sombra de una persona, aunque no podía confirmar una presencia real. Aisha consideró esto, sugiriendo que probablemente se trataba de un grupo de bandidos o comerciantes, ya que el camino se usaba con frecuencia. Luego enfatizó la importancia de reportar incluso las más leves ocurrencias inusuales y de llamarlos inmediatamente si algo parecía estar fuera de lugar. Sin embargo, Aisha luego añadió una advertencia crucial. No debería ser imprudente con su magia de detección. Ella le instruyó específicamente que no mirara dentro de su tienda. Él reaccionó con un repentino sobresalto de alarma, dándose cuenta con un rubor de culpa de que su habilidad de detección podría haber revelado inadvertidamente más de lo que pretendía. Bajo la pálida luz de la luna intentó explicarse frenéticamente, negando cualquier intención maliciosa, pero la reacción de su compañera sugería que no estaban completamente convencidos. Mientras tanto, desde una cima lejana, una figura encapuchada observaba al grupo con una sonrisa siniestra jugando en sus labios. Notó que Ti parecía estar más involucrado con la hoja blanca como tiza de lo que había asumido inicialmente.
La figura decidió reportar este desarrollo para una mayor investigación, insinuando fuerzas malévolas operando en las sombras.